Hola capitanes, capitanitas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, bienvenidos a Javier Orgaz. Toca hablaros de esta esencia Alisa Ashley Eau de Parfum Extreme en su versión 30 ml. Sí, ¿por qué? Pues porque va tocando y es que es lo suyo. Tengo que hablaros absolutamente de todo y con la peculiaridad de que esta esencia es, ya lo sabéis muchos de vosotros y de vosotras, que es unisex. Voy a abrirla directamente a la caja fuera y voy a aplicármela. Bueno, no me voy a bañar porque puede ser auténticamente excesivo hacerlo con este tipo de esencias. Una de las cosas que quiero comentaros después de echármela y todo esto es que la caja, ya lo habréis visto, si os habéis dado cuenta, es que va en rojo, está forrada por dentro en rojo, es alguna parte pequeña en negro que es donde reposa el envasado que va en negro. Esta es la caja de Alisa Ashley Eau de Parfum Extreme en su edición 30 ml y es decir, una onza. Alisa Ashley Mask Extreme. Estáis viendo que en la caja aparece en los símbolos del hombre y de la mujer. Esto evidentemente quiere decir que es una esencia pensada eminentemente de forma unisex, tanto para chicos como para chicas, como para hombres y mujeres. Tengo que decir que a pesar de que sea una esencia pensada pues lo que es técnicamente para hombres y mujeres, tengo que decir que evidentemente este tono dorado del envasado sí que me recuerda como más para un tipo de lujo femenino que no masculino. Aquí tenemos en la parte trasera, veis que es invierno porque se me está empañando el cristal con el calor. Aquí tenemos lo que es el logotipo, el símbolo de masculino-femenino. Muchos de vosotros lo estaréis relacionando con el símbolo que utilizaba Prince, pues esto es masculino, femenino, hombre, mujer, es decir, unisex. A pesar de que pueda parecer de que en la parte trasera es donde está el pump, no, aquí el pump no lleva ningún tipo de ranura, directamente donde hay que presionar es aquí, en la parte superior, y esto es lo que lo hace realmente un poco complicado a la hora de darle al pump para la aplicación. Voy a darle y así podéis ver qué tal sale la difusión de la esencia. Voy a deciros las notas de corazón, de fondo y de salida que tiene esta Extreme Max de Alisa Ashley. En las notas de salida nos vamos a encontrar con la bergamota y en las notas de corazón pues tenemos la rosa, el jazmín y el clavel. Las notas de fondo son las siguientes: almizcle, ámbar, vainilla, cumarina y la raíz de lirio nos van a dar las notas de fondo. Se acabó. La verdad que son muy poquitas notas y está muy bien. Tengo que reconocer que está equilibradísima, que el precio, voy a decirlo ya porque luego se me olvida y ya sabéis que soy un trasto para todo esto también, aparte para abrir paquetes y sobres y cajas, es de unos 30 euros aproximadamente. La tengo aquí en la mano, tengo que decir que me parece una esencia que para mi gusto se parece en exceso a Chanel número 5. Por eso siempre he dicho que Chanel número 5 es una esencia que podría absolutamente recomendar también para que se pusiera un hombre o un chico. Y es que este es el ejemplo, o sea, si a algo recuerda esta esencia, esta Alisa Ashley Extreme de almizcle blanco, tengo que reconocer que es que recuerda muchísimo a esa Chanel número 5, pues porque es atalcada, tiene el toque de vainilla, pero lo tiene muy bajito y está muy bien equilibrado. Esta vainilla, yo personalmente, pues sí que la tolero. La concentración es excepcional en cuanto a que va a durar mogollón. Esto te va a durar pues hasta el día siguiente, dependiendo de la higiene corporal de cada uno y cada una, porque es que va a aguantar muchísimo, va a durar mucho en piel, va a durar mucho sobre la ropa. Y una consideración que quiero que tengáis en cuenta a la hora de la ropa, mucho ojito también con la ropa, pues no lo he dicho antes, pero quiero decir que también la evolución de un perfume en la ropa cambia. O sea, no va a percibirse exactamente igual el aroma o si se echa en la ropa, también dependiendo del tipo de tejido. La esencia puede oler mejor o peor. También tenerlo en cuenta cuando os lo apliquéis. Siempre aconsejo que dentro de lo posible, si os tenéis que echar en ropa una esencia, la echéis sobre fibras naturales. Y es que no puedo sin más que deciros que adelante si la veáis y si sois, y como tomo como referencia Chanel número 5, porque es que realmente es que se parecen muchísimo. Entonces quiero que la tengáis como referencia si tenéis que hacer una compra a ciegas, una compra
que ya sabemos que es que no me atrevo a comprar a ciegas y es que no conozco la esencia. Bueno, pues esta es prima hermana, sino hermana de Chanel número 5. Y el concepto que da la firma es unisex. Es ligeramente aldeica, tiene ese toque atalcado que tiene Chanel número 5. Es que sigo y dale que te pego, pero es que quiero que sepáis que si tenéis que hacer una compra a ciegas de esta esencia, porque sé que muchos de vosotros no podéis probarlo en tienda y tenéis que aventuraros a algo, si a algo se parece, valga la redundancia, es a Chanel number 5, ¿de acuerdo? Dura mogollón y es bastante, pero bastante más económica que esta. También tengo que decir que es ligeramente más sintética, pero ¿qué esencia hoy en día no es sintética? O sea, es que todos llevan algún tipo de síntesis en la composición, o sea que no, esto no se va a escapar ni muchísimo menos, y más llevando almizcle y sabiendo cómo está la normativa. O sea que el almizcle está clarísimo que es sintético, está sintetizado y se acabó. Capitanes, capitanitas, encantado de haberos hablado de esta esencia que para mí es auténticamente no un 10, pero sí un 8, y que en precio más todavía, y que sabiendo que, a pesar de que se puede parecer a una esencia muchísimo, sé y me queda completamente claro que de verdad que es que esto no es ningún tipo de imitación, es que ya sabemos cómo está el tema perfumero y que al final tanta esencia y tanta variedad, pues una, pues sin pretenderlo, se puede parecer a la otra, y este es el caso. Yo no voy a presentar nunca aquí en el canal, y lo vuelvo a decir, salvo despiste, alguna imitación. Me niego completamente a presentar en este canal imitaciones, a no ser que me diga un yuyu, no, esto no va a pasar. Capitanes, capitanitas, encantado de haberos presentado esta esencia. Nos vemos muy pronto, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, que le deis al like y distribuyáis los vídeos por todas las redes sociales. Que me voy, que nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.